Saludos, soy Norisa Costa y esto es de Herreros del Teclado, Memoria y Actualidad Política. Hablemos de tiranía. ¿Qué es la tiranía? La tiranía es una forma de gobierno despótico ejercido por una sola persona, un tirano o caudillo, a través de la fuerza y la violencia en lugar del respeto por las leyes. La palabra tiranía se empleó por primera vez en la Grecia antigua para catalogar el régimen de Giges de Lidia, quien había ascendido al trono a través de mecanismos de fuerza y no de ley. Se usaba para designar a un rey que gobierna mediante la violencia y que accede al trono sin tener derechos reales a hacerlo, ejerciendo así una autoridad ilegítima. De allí que se vinculara el término con el de usurpador, ya que el tirano ejercía un poder que no era suyo, sino que se lo había apropiado por la fuerza. A partir de entonces, se empleó el término tirano para distintos y crueles gobernantes como Ortágoras de Sición, Fidón de Argos y Clípselo de Corinto, considerados entonces los primeros tiranos oficiales de la historia, si bien muchos otros habrían existido antes de la invención de la palabra. Luego, los filósofos griegos, entre ellos Platón, pasaron a darle a la palabra la connotación de arbitrariedad y despotismo con la que la conocemos ahora. La tiranía funciona como una autocracia, tiene las características de una dictadura y somete al pueblo a su populismo y demagogia, que son las armas principales de los tiranos. El poder que el tirano esgrime se sustenta siempre en la fuerza y la opresión violenta y no en el acatamiento de las leyes. Un tirano rige de manera despótica, caprichosa, imponiendo su propia voluntad como ley a los demás mediante la amenaza de ejercer la fuerza. Siempre los tiranos disponen de un brazo armado, violento, que es el encargado de mantener a raya a quienes osen rebelarse y también se encargará de reprimir a aquellos que hayan rebasado los límites que ha fijado la tiranía. Por otro lado, los tiranos, una vez instalados en el poder, se niegan a devolverlo al pueblo que gobiernan o a ser relevados del trono a través de vías institucionales pacíficas y acordadas. Más bien hacen de todo por permanecer a cargo. Violentan las leyes, eliminan o prohíben toda forma de oposición, recurren al engaño, a la coacción, etc. Dado que el tirano controla una sociedad haciendo caso omiso a las leyes que justamente le prohibirían hacerse con el poder a la fuerza y manejarlo como le parezca, se trata de una forma de gobierno ilegítima e ilegal en la que el bien común suele subyugarse a la voluntad del tirano. Así la injusticia, la arbitrariedad, la rapacidad, la crueldad y la ilegitimidad acompañan al tirano y a sus secuaces, quienes ejercen el miedo y el dolor como mecanismos de control político y social. La represión de cualquier forma de oposición política o de cualquier intento de protestas o reclamo es típica de las tiranías. En las modernas, por ejemplo, la persecución política, desaparición forzada, prohibición de libertades fundamentales como de expresión, de libre asociación y de protesta son un elemento común y constante. Dado que el tirano y sus aliados detentan el poder absoluto, sin tolerar cuestionamientos de otras personas, instituciones o comunidades, el abuso de poder es una realidad común de las tiranías. Esto se traduce en impunidad para los crímenes cometidos por los gobernantes, apropiaciones ilegales de bienes materiales, enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción. La caída de las tiranías suele ser mediante insurrecciones masivas, rebeliones militares, huelgas generales o formas de presión similares que impiden el funcionamiento de la sociedad hasta tanto no se recupere la libertad. Únicamente en casos realmente excepcionales, las tiranías han encontrado su fin mediante ejercicios democráticos o elecciones, ya que los tiranos suelen manipular el sistema a su favor con el fin de eternizarse en el ejercicio del poder. Una de las tiranías más significativas del mundo ha sido la que provocó la Segunda Guerra Mundial. Su tirano, Adolfo Hitler. Los episodios más horrorosos y vergonzosos de ese periodo los protagonizó este líder alemán, conocido por poner en marcha los campos de concentración nazi en los que murieron millones de personas.
Y mientras que la gran mayoría de los dictadores no llegan a los niveles de crueldad de Hitler o del genocida Joseph Stalin, la historia está plagada de opresores, criminales de guerra, sádicos, sociópatas, individuos moralmente acomodaticios que acabaron siendo jefes de gobierno no elegidos en detrimento trágico de las personas y sociedades que gobernaban. Veamos el caso de Cuba, un país en el que la llamada Revolución Cubana acabó con la dictadura en manos de Fulgencio Batista para implantar una monarquía militar mucho peor, que mantiene a los habitantes de esa nación presos en su propio país, frustrando a 3 generaciones de cubanos. Acá, en nuestro país, ¿cómo llamamos el ejercicio despiadado del poder? Esa incógnita se despejó hace tiempo. Venezuela padece una tiranía. Saludos ciudadanos venezolanos, les habla Geijal Pérez, una vez más a través de Guerreros del Teclado, para conversar sobre el tema de la tiranía. Tuvimos una introducción bastante rica que nos da la idea clara del origen del término y una especie de recorrido histórico de la praxis que ha tenido esta forma de gobierno. Forma de gobierno que, por cierto, abusa, pisotea todo lo que sería conocido como derechos humanos, no hay respeto por el ciudadano. Realmente es una forma de gobierno avasallante en el sentido de que el ciudadano se ve totalmente desprotegido, es violentado en todas sus formas, el tirano se mantiene en el poder, busca perpetuarse y para ello utiliza todo lo que tenga a su alcance, inclusive, si es necesario, imponer el terror y el horror en la sociedad. La compañera Noris Acosta nos dibujaba claramente en el último espacio el paso a la tiranía castrocomunista, luego de la dictadura de Fulgencio Batista. Ciertamente los cubanos pasaron de algo terrible a una tragedia mayor y también nos dejaba como esa especie de abreboca de señalar la situación por la cual pasa Venezuela. Una tiranía que además involucra aspectos que van un poco más allá de lo que consideraríamos una tiranía tradicional, pues la misma involucra narcotráfico, terrorismo y otras tantas cosas más. Saliéndose entonces del escenario clásico, como sucedió en tiranías en la antigua Grecia, o más recientemente, como el caso citado de Hitler. Esta tiranía venezolana comprende y comporta otros aspectos, pero en el fondo sigue siendo la imposición del terror, de aplastar cualquier posibilidad de que el ciudadano se exprese. Debemos meditar sobre esto y no incurrir en ciertos errores de percepción que nos pueden hacer pensar que lo de Venezuela es una dictadura clásica, como otras tantas que hubo en el continente y que inclusive la propia Venezuela vivió. No se trata de un escenario clásico, no se trata de un escenario típico.
estamos frente a una tiranía completamente fuera de los parámetros normales y como tal debe ser entendida y tratada.